Estamos en el último programa de este ciclo de Menos es Más, un programa dedicado al cambio climático. Desde el comienzo en este ciclo hemos escuchado a través de diferentes voces, o ya sean especialistas de organismos internacionales o ambientalistas, que esta de alguna manera es como la última generación que tiene la oportunidad de preservar o transformar lo logrado hasta ahora, ¿no? Como civilización humana en el planeta. Es como un momento bisagra. Gerardo Onti, bienvenido. Gerardo es ecologista, es investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social y está vinculado a lo que tiene que ver energías renovables y cambio climático desde el año 92 aproximadamente, y ha seguido en especial lo que es el proceso de la negociación internacional en estos asuntos, ¿no? Porque cuando uno dice que nos tenemos que poner de acuerdo para intentar preservar o transformar lo logrado, estamos hablando de un mundo complejo, con diversos intereses. Sí. ¿Crees que es posible llegar esta vez a un acuerdo como se está planteando en París para reducir las emisiones? Sí, yo creo que un acuerdo va a haber. El tema es que seguramente las reducciones que se logren acordar no sean suficientes para evitar el problema que tenemos por delante, ¿no? A ver, primero, ¿qué problema para vos tenemos por delante, ¿no? Porque también acá hay diferentes miradas. Una es la mirada de repente desde las instituciones y otra es la mirada de los ecologistas. No, el problema que tenemos por delante está científicamente determinado, digamos. Bien. Hay diferentes grados de probabilidades. Lo que dicen los científicos es que, bueno, si la temperatura del planeta, la temperatura media, aumenta más de 1 grado, tenemos ciertas posibilidades de evitar el cambio climático. Si estamos por encima de 1,5, ya tenemos algunas posibilidades, pero son menos, y si estamos por encima de los 2 grados, ya tenemos muy pocas posibilidades. Entonces, el problema está ahí y está muy fácilmente determinado. Lo que hay es como un grado de probabilidades. Bien. Entonces, lo que generalmente los ecologistas, como tú decimos, bueno, tenemos que ir al menor riesgo, porque bueno, el riesgo está ahí. Y en general lo que tienden a hacer, bueno, los decisores políticos, sobre todo muy presionados por los resultados económicos, etcétera, decir, bueno, ampliemos un poquito el riesgo y vayamos un poquito más allá. Lo que dice específicamente la ciencia es que en los 2 grados de aumento de temperatura media, que es lo que se ha establecido como máximo ahora en la Convención, tenemos la mitad de probabilidades de no entrar en lo que se llama un cambio climático peligroso. Es decir, básicamente lo que dice la ciencia es, por encima de los 2 grados de temperatura, de verdad no sabemos lo que puede pasar. Bien, entonces, que está en juego esto, ¿no? El calentamiento global, el calentamiento del planeta. ¿Y qué posibilidades de acuerdo, entonces, vamos a la segunda parte de la pregunta, hay en este momento? A ver, como se decía antes en el bloque anterior, cada país tiene que hacer una contribución. Sí. De lo que se ha relevado hasta ahora, es que con esas contribuciones estamos en el orden de los 2,7 o 3 grados de aumento de la temperatura. Es decir, que si esto se mantiene de esta manera, el acuerdo va a existir, pero no va a ser suficiente. Por lo tanto, lo que se precisaría sería un esfuerzo muchísimo mayor de cada uno de los países para poder estar por debajo de 1 grado o de 1,5, que es lo que de verdad nos podría dar alguna chance de evitar el problema del cambio climático. ¿Y quién tiene, digamos, el fiel de la balanza acá entonces? ¿Quién es el que puede dar la diferencia, hacer la diferencia? Todos. En Naciones Unidas cada uno tiene un voto, o sea que independientemente de la cantidad de gases que arroje la atmósfera, cada país tiene un voto y por lo tanto en esa decisión todos son importantes. Claramente hay algunos países que como tal son mayores emisores, siempre mencionados China, Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, en esto también no podemos olvidarnos de que los países también tienen dimensiones diferentes. Yo no puedo comparar a China con Uruguay, por ejemplo, en términos de emisiones, porque también tiene muchísimas veces más población. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, la medida en cuanto a emisiones per cápita o por habitante, ahí los números cambian bastante. Por ejemplo, Uruguay, si yo lo mido en términos per cápita, emite más que Europa. Pero en términos absolutos, no. Entonces, la discusión es muy compleja. ¿Y cuál es el valor que se toma en cuenta, entonces, cuando hay que negociar algo así?
En este momento lo que la Convención ha establecido es: vamos a recibir las ofertas que los países están dispuestos a hacer en términos de reducción de emisiones, y no ha puesto ningún tipo de parámetro para medirlos. Entonces lo que se espera es sumar todas esas contribuciones y ver en qué estado estamos y cuánto más hay que hacer de esfuerzo. Ese es como está planteado. Al terminar la reunión veremos si solo se quedaron en ese nivel de ambición inicial o si hubo mayores esfuerzos. La perspectiva hoy por hoy es que lo que se va a lograr es un acuerdo que no lleve a los 3 grados de aumento de temperatura. Que no llegue a los 3. Que nos lleve a los 3 grados de aumento de temperatura. Obviamente también está la posibilidad de que este sea un acuerdo ahora y que dentro de 5 años se revise y se haga otra cosa. Bien. Eso también es probable, pero la tendencia es un poco esa, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, sin llegar a ese extremo, porque claro, ese extremo es, como vos decías, altamente peligroso. China, por ejemplo, hizo una contribución ya pública, ¿no? Y en esa contribución, por lo que yo tengo entendido, está pidiendo como un margen de tiempo para seguir creciendo o emitiendo de esta manera. Bueno, ahí está el problema de cómo se presentan las contribuciones. Primero, China lo que dice es que va a seguir aumentando sus emisiones hasta el año 2030, y en el año 2030 es lo que se llama su pico de emisiones, y a partir de ahí va a empezar a decaer. Ahora, la presentación, la contribución de China está expresada en intensidad energética, básicamente. Lo que ellos dicen es: nosotros no vamos a reducir las emisiones en términos absolutos. Lo que vamos a hacer es reducir la cantidad de energía que gastamos para producir cada unidad de producto que producimos. Es algo parecido a lo que hace Uruguay. Con la carne. Con la carne y con otros factores, donde dice, bueno, nosotros vamos a reducir la cantidad de emisiones por kilo de carne producida, pero no dice que vaya a tener un límite en sus emisiones en términos absolutos. Entonces, esto es un poco complicado, porque desde el punto de vista de la atmósfera, por decirlo de alguna manera, no le importa cuántos kilos se produjeron con esa unidad de metano, le importa la cantidad de metano que le llega a la atmósfera. Pero en el caso que tú mencionabas de China, China ha presentado de esta manera sus contribuciones, como otros países. Este es uno de los grandes líos que tiene la Secretaría de la Convención, que está recibiendo contribuciones especificadas o planteadas o presentadas de muy diversas formas, y conciliar a veces un poco todos estos números se hace un poco difícil, pero hay, más o menos igual ya se sabe cuál es el crecimiento esperado de China. Entonces nosotros ya se sabe que, aunque tenga, como ellos proponen, un 45% de reducción en la intensidad energética, como su PBI va a crecer a una tasa de 6, 7, 8, 10% anual, sus emisiones van a aumentar. Bien, hay otra novedad también en esta cumbre, que tiene que ver con que Estados Unidos también por primera vez ha presentado un plan de reducción de emisiones también bastante importante, o de cambio de matriz energética también, ¿no? Sí, también hay contribuciones específicas de Estados Unidos. Ahora, recordemos que esto no necesariamente quiere decir que se vaya después a ratificar. En el caso del protocolo de Kioto, también Estados Unidos se había comprometido en su momento a hacer unas reducciones, y después terminó no ratificando el protocolo una vez firmado. Entonces, esto hay que verlo una vez que se alcance el acuerdo. Hoy por hoy, la contribución de Estados Unidos también sigue siendo muy escasa para lo que se necesita. Hay que ver qué se termina finalmente firmando. Bien, entonces, si no llega a ser el ámbito donde poder llegar a un acuerdo tal cual se necesita para poder mantener la temperatura hasta 1,5 grados de aumento en estos últimos años, ¿no? Que sería como un límite. ¿Qué se hace? ¿Dónde hay no hay otro ámbito de negociación? No hay. Y como ya se dijo también, este es un problema global que tiene que ser resuelto por todos los estados, pero lamentablemente otro ámbito no hay de negociación. ¿Y cuál sería, digamos, el destino entonces para vos? Bueno, como creo que el espíritu de tu programa, y ya lo has planteado en otro de los capítulos, necesariamente se requiere un cambio, un poco, no alcanza con el cambio de tecnología. Se necesita un cambio cultural profundo y grande, donde
podamos ver que la vida no es solo producir y consumir, sino que tenemos que tener otra manera de vivir. Por ejemplo, un caso que ya se comentó también, yo puedo dejar de consumir combustibles fósiles y pasar al auto eléctrico. Sí. Ahora, ya sabemos por los números que hoy tenemos que si nosotros quisiéramos pasar todos los autos que hoy están circulando por el mundo a autos eléctricos, no alcanzaría el litio de todo el mundo para producir las baterías que se precisan. Entonces, no se puede pensar en solucionar los problemas de la ecología, del cambio climático o de cualquiera de los otros, porque también hay que reconocer que hablamos del cambio climático porque es el tema ahora, del momento, pero no es el único problema ambiental y seguramente no sea tampoco el más grave, hay otros. Entonces, seguir, digamos, tomando de la naturaleza una cantidad de recursos mayor a lo que la naturaleza nos puede ofrecer, más tarde o más temprano nos va a llevar a la debacle. Hay muchos estudios acerca de cuándo puede llegar este momento, pero esto es así, entonces no alcanza con cambiar la tecnología. En la medida que el crecimiento económico siga en el mundo, cada vez va a haber mayor consumo. Claro. Consumo y PBI van de la mano. Y la naturaleza tiene una cantidad de recursos finita que nos puede otorgar, y el crecimiento ilimitado del producto en un planeta finito es un absurdo en el que en algún momento se va a terminar. Bien, o sea que en realidad también a lo largo del programa veíamos cómo determinadas personas creían que ese cambio se puede dar a través de las experiencias más micro, digamos, sí, ¿no? De alguna manera, y hay organizaciones que así lo impulsan. Sí. Porque uno dice, bueno, hagamos un boicot y dejamos de comprar determinados productos, pero eso requiere un cambio cultural real, ¿verdad? Sí. ¿Confías en que ese tiene que ser el camino, o puede ser, mejor dicho? Yo creo que no sé si necesariamente solo las microexperiencias. Yo creo que el cambio, si se da, va a ser por un conjunto de factores. Esas experiencias son muy importantes porque le están demostrando al mundo, a los gobiernos, a los tomadores de decisión, que hay otra manera en que se puede sostener la vida. Ahora, necesariamente eso va a requerir también una contrapartida política en algún momento. Es decir, en algún momento va a haber que tomar alguna decisión que vaya en esa línea. Entonces, a mí me parece que los cambios vienen en general desde todos los lugares. Vienen desde las experiencias, viene también desde las personas que empiezan a darse cuenta desde el ámbito político que hay que hacer unos cambios, viene de la academia, de las personas que empiezan a producir conocimiento científico que va en otra dirección, pero necesariamente se va a requerir, yo creo que la humanidad es una, ¿no? Y el camino de la humanidad lo vamos transitando todos. No va a haber cambios políticos si no hay un cambio humano, y no va a haber un cambio humano si no va acompasado del cambio político. Y cuando digo político me refiero a todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones del bien común, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un cambio que va a venir de esta manera. Y la otra posibilidad es porque de verdad el planeta se mata de la risa de lo que nosotros hagamos, ¿no? Digo, el planeta ha existido antes que nosotros, va a seguir existiendo mucho después de nosotros, y un día el planeta va a estornudar y nos va a sacar a nosotros como cuando uno estornuda y se suena la nariz. Claro. Para el planeta, nosotros de verdad no somos un problema. El día que no nos precise más, vamos a dejar de estar acá. La cuestión es cómo nosotros podemos evitar eso y tratar de conciliarnos de vuelta con la naturaleza, como para decir, bueno, nosotros también podemos vivir acá, más o menos en armonía. Claro. Entonces puede pasar, y bueno, esto ya está en el año 71 que se escribió el famoso informe del Club de Roma, se establecía que la humanidad iba a colapsar por falta de recursos naturales y por exceso de contaminación. Es un futuro posible también, que finalmente nosotros terminemos produciendo menos y siendo menos por un colapso planetario y no por decisión propia. La propuesta, me parece, que se hace de la ecología es, bueno, tratemos de empezar a conciliar nuestro modo de vida a los ritmos de la naturaleza para evitar que esto pase y poder vivir todos arriba de este planeta.
Muy bien. Y claro, hoy en este presente y viendo los números tal cual están, en realidad lo que se dice es bastante, lo que se viene es como lo contrario, ¿no? Una superpoblación difícil de frenar, porque por otro lado también es posible dejar de parar el aumento demográfico del planeta. ¿Cómo sería posible? No lo sé, pero en alguno de tus programas anteriores, creo que fue en el primero, había creo que era Taibo, el español. Carlos Taibo. Si no me equivoco, era él el que decía, bueno, depende de cómo queramos vivir. El planeta puede sostener, con el modo de vida actual, seguramente a 3.000, 4.000, 5.000 millones de habitantes. Siempre pensemos que hay 2.000 y pico millones de habitantes que están como fuera del mundo, ¿no? Que tienen un nivel bajo de pobreza. Ahora, viviendo de otra manera, podemos ser 20.000 millones de personas sin ningún inconveniente. Entonces, el problema no es la cantidad de gente, sino cómo quiere vivir esa cantidad de gente. Para terminar, Gerardo, ¿Uruguay crees que queda bien parado con esta contribución que está haciendo en esta cumbre de cambio climático? Creo que queda bien parado porque el nivel de ambición es muy bajo. ¿De ambición? De ambición colectivo es muy bajo. En el contexto de lo que se está presentando, la contribución de Uruguay no desentona. Ahora, Uruguay aumenta sus emisiones. El último inventario que tenemos está en el entorno de las 35.000 kilotoneladas y lo que se va a emitir según esta contribución hacia el año 2030 va a estar en el orden de las 40.000 toneladas y pico. Entonces, no desentona, pero Uruguay debería por lo menos estabilizar las emisiones, no aumentarlas. Porque es un país que, si bien está entre los que son clasificados como en desarrollo, dentro de este contexto de Naciones Unidas, es un país muy rico a los ojos del mundo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que somos un país muy rico cuando nos comparamos con el resto de los países. Entonces, independientemente de la obligación que tenga en Naciones Unidas por cómo son los acuerdos, por su modo de vida, por sus capacidades, por sus posibilidades, por su lugar en el ranking del mundo, yo creo que tendría que tener una ambición mucho mayor de la que tiene. O sea que la producción de alimentos debería cambiar y no ir a un aumento, por ejemplo, de la producción ganadera de esta manera y equilibrar con otro tipo de producción, decís, por ejemplo. Bueno, ahí... Porque ahí es donde está la emisión más grande, aparentemente, ¿no? Sí, ahí está la emisión más grande, pero Uruguay sigue apostando a que va a aumentar su cantidad de ganado, o por lo menos va a aumentar su producción de carne. Ahora, Uruguay no necesariamente tiene que reducir ahí. Podría, por ejemplo, estabilizar sus emisiones de metano y decir, bueno, nos vamos a mantener en esto, pero reducimos todas las demás. Entonces, por ejemplo, podemos reducir en dióxido de carbono, podríamos reducir en óxido de nitroso. Tú mencionabas lo de la agricultura y las emisiones de la agricultura. La agroecología no tiene emisiones, porque la base de las emisiones de óxido de nitroso derivan de la fertilización química. Y cada vez más, no solo en Uruguay, en el mundo, se necesita, por el tipo de manejo que se hace, cada vez de mayor cantidad de fertilizantes por unidad de producto. Entonces estamos utilizando cada vez más fertilizantes para obtener la misma cantidad de producto agrícola y consecuentemente mayores emisiones. Bien. Bueno, hay una opción de la agroecología que también apareció en tus programas anteriores, que está a la vista, que se puede hacer, no es que no se pueda, ya no es una quimera como hace 20 años, existen experiencias. Bueno, se puede producir de otra manera. Bien. Entonces me parece que por ahí va cuál podría ser el aporte del país, no necesariamente reduciendo la cantidad de ganado que se cría. Muy bien, Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Estamos cerrando entonces este ciclo de Menos es Más con esta puesta a punto sobre el cambio climático, sobre el cual vamos a tener novedades próximamente. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer intento entonces de tratar de comprender un poco más la complejidad del mundo que nos toca vivir. Muchas gracias.